Bueno, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Les saludan los aliados de la medicina psicosomática, de la salud mental, y yo seré breve porque ustedes han venido para oír a nuestros ponentes y entonces simplemente es situarles en el contexto. Estamos en el séptimo itinerario de medicina psicosomática y filosofía del curso 2023-24. No hace falta ser Einstein, si es el séptimo es que ha habido 6 y que salieron bien. Y entonces por eso estamos en el séptimo. El séptimo se titula, como estamos a mitad, mientras nos situamos y pues les recuerdo, el séptimo se titula ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Una perspectiva integral para la salud física y mental de la persona. Y entonces llevamos ya pues la mitad de los seminarios. El primero fue el acto de apertura que lo hicimos en el Ateneo con el profesor José Antonio, el excelentísimo profesor José Antonio Girón González, catedrático de Medicina Interna de Cádiz, presidente de la Real Academia. Y entonces él lo que nos iluminó fue el cambio del concepto de la enfermedad a lo largo de la historia, cómo han influido en los tratamientos. Eso fue en octubre. En noviembre, la profesora, la doctora María Victoria González López Arza, de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura, lo que nos habló fue el pensamiento médico puente entre Oriente y Occidente. En diciembre fue el siguiente seminario titulado ¿Por qué soy como soy? ¿Configuran las urdimbres mi biografía? De la profesora doctora Consuelo Martínez Priego, que es doctora en Psicología y Filosofía de la Universidad Villanueva de Madrid. Bueno, yo estuve con ella, pero era ella la que... En enero el tema fue muy interesante. La personalidad de los jóvenes en la historia y en la actualidad, donde tuvimos a la profesora Nuria Blanco Piñero, que está por allí, señálala. Allí. Es que yo estoy leyendo, sí, yo te busco. Y el profesor Rodríguez, han venido sus representantes, el profesor Francisco Rodríguez Valls. Estuvo muy interesante. Y hoy, bueno, no, nos falta la de febrero, que fue el doctor Andrés Rodríguez Sacristán Cascajo. También estuvo interesantísimo. Él es vicepresidente del RICOM, del Real Ilustre Colegio Oficial Médicos de Sevilla. Y el título de la conferencia fue ¿Qué reciben y qué aportan los jóvenes en la sociedad actual? Y les puedo decir que si mis hijos jóvenes hubieran estado aquí, hubieran salido muy contentos. Yo salí deprimido en parte de lo que yo no me había dado cuenta, pero es verdad, aportan muchísimo. Y hoy tenemos algo que va a ser, pues yo creo que igual o más todavía interesante, que ahora les presentará el doctor Álvarez Romero a nuestros ponentes, y se llama Impacto emocional del cáncer en el hombre y la mujer de hoy. Y tenemos a la profesora doña María del Mar Aire González, de profesora de psicología, ahora sí, aquí. No para señalar, sino para ti, de la Universidad de Sevilla, y el profesor, el doctor Juan Antonio Virizuela Echaburu, que es jefe del Servicio de Oncología Médica del hospital, actualmente del Hospital Quirón de Sevilla. Y yo sin más, bueno, nos quedarían para acabar el itinerario otras 3 que van a ser, perdón, otras, sí, 3, otra en mayo que va a ser el enfermar humano en la literatura, a cargo de la profesora doctora doña María Caballero Wangweber. Después, en junio, será el acto de clausura y la conferencia se titulará por parte del profesor don Juan Arana Cañedo Argüelles, catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla, académico número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid. Don Juan Arana Cañedo. Se titulará y será la clausura de este itinerario, Trascendencia aquí y ahora. Bueno, ya les he hecho la visión global y les dejo entonces con el doctor Álvarez Romero, que les va a presentar a nuestros ponentes de hoy en día. Nada más. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por vuestra asistencia, gracias a nuestro Colegio de Médicos que nos, desde hace muchos años y en concreto este año en todas las actividades, pues nos cede las sedes que necesitamos
y gracias a los ponentes de hoy. ¿Y mm, quiénes son estos dos ilustres participantes? Son dos amigos míos, y respondo de ellos. Don Juan Antonio Virizuela, María del Mar Aires. Juan Antonio es doctor en medicina por la Universidad de Sevilla desde el año 88, especialista en oncología médica, con el título europeo de especialista en oncología médica, médico adjunto de oncología médica en el Hospital Universitario Virgen Macarena, coordinador de la unidad de tumores urológicos del mismo hospital, jefe de servicio de oncología médica del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón en Sevilla, director de la Sociedad Médica Oncotec, participado en muchos programas, en muchas investigaciones, en la realización de muchos trabajos, ha participado en la presentación, en el contenido de muchos, tengo por aquí los números, pero me parece que esto sería, después cansaría él, me diría, cállate, Manolo, que ya está bien. Y sí que quiero destacar en que la afición, y el interés por la oncología le vieron muy de cerca. Si él quiere que lo cuente, pero sí sé que el cáncer pasó por su calle, por sus proximidades, y eso le llevó a darse íntegramente y de pensar en la medicina en general, se decantó por el cáncer y el cáncer de mama y es miembro del programa Detección Precoz del Cáncer de Mama y ha vivido muy en compañía con todo esto. También es pionero y bastante bien situado en en la observación y el seguimiento a largo plazo de la alta supervivencia en el tema del cáncer. Y eso me trae a la cabeza que el mes pasado en la sesión, Ana María Álvarez Silván, es la fundadora de Andex y muy metida en este tema, pues nos contó cómo ella ha seguido la supervivencia de los niños con cáncer tratados aquí en el Virgen del Rocío, tiene una lista muy larga, y de todas las profesiones, de todos los puntos de la provincia y de Andalucía, etcétera. En fin, luego me reñirá, pero lo tengo que pasar por ahí. En su libro Dame la mano, cuenta muchas de estas cosas de sus muchísimos años, bastante, más de 10 por lo menos, porque muchas no tengo tiempo de más años. Luego no me riñas, Ana María. El doctor Vizuela es presidente del Comité Técnico de la Asociación contra el Cáncer en Sevilla. ¿eh? En- Antes hablaba de libros, publicaciones, más de 100 artículos publicados, etcétera. Y aquí voy a cortar los dos folios que me quedan. Y María del Mar Aire González, que es la secretaria de la Sociedad Andaluza de Psicosomática y que está muy en la base de la organización de este itinerario, de este curso, pues es profesora en la Universidad de Sevilla de Psicología, psicóloga clínica, es profesora en la UNED, la Universidad a Distancia, en la Facultad de Psicología de aquí de Sevilla, y es una eh, empoderada en las clases. Da más clases, más clases que una cátedra. Y es muy pegada a los alumnos. Y luego es psicóloga clínica en los temas de oncología, en el tratamiento. Por eso
cuando comentábamos, fui yo el que le convencí a ella, porque eh, no sé, tenía mucho trabajo, ¿eh? Pues es que yo llevo muchos años, 20 años, oyendo hablar de este tema a María del Mar y mm, estuvimos comentando cómo el cáncer es algo que impacta, ¿eh? Porque existe, impacta porque me puede dar a mí, impacta porque cae como cae un cohete, en alguien de alrededor nuestro, ¿eh? Genera una serie de reacciones por la vivencia de enfermedad en gente muy íntima a nosotros o en nosotros mismos. Y, y nos vamos encontrando con grandes alegrías cuando eso revierte y se sale con la experiencia. Yo aquí conozco a la mitad de la gente que está aquí aproximadamente, pues vuestras vidas me traen muchos recuerdos de cosas de este tipo, a mí personalmente. Y claro, eso es muy bonito, encontrarse con gente, también es una vivencia que no digo que habrá que agradecerse el alcance, pero sí que hay que contar con ello, con que esto sucede de esta manera en nosotros y en las personas que están cerca de nosotros. Y yo de María del Mar voy a decir que tiene muchos artículos escritos, en que ha hecho muchos cursos, muchas comisiones, muy de psico-oncología de andar por casa, pero en muy diversos escenarios y con una profundidad muy, muy dispar y muy variable. Bueno, pues mm, empezará el doctor Virizuela, Juan Antonio, nos enfocará el tema desde una perspectiva y luego María del Mar hará lo mismo. Y tenemos mucha ilusión en el coloquio, en el coloquio del que si somos fieles a la cronología y tenemos dos sesiones, dos intervenciones de 30 minutos, podremos tener más de media hora para el coloquio, que es lo que aquí resulta de mayor viveza y de mayor interés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor don José Ignacio del Pino, el doctor Manuel Álvarez Romero. La verdad es que yo vengo aquí por primera vez y me llama la atención el nivel, iba a decir nivelazo, que hay en estas secciones, en esta reunión, con lo cual, pues en primer lugar, felicidades. Felicidades por esta iniciativa. Y luego, pues, después de felicidades, también agradeceros, ¿no? Bueno, muchas veces cuando te hacen una cena tampoco es tampoco para agradecerlo del todo, ¿no? Pero bueno, en este caso, agradezco muchísimo la invitación, agradezco muchísimo que hayáis contado conmigo, con nosotros, porque yo he trabajado también muchas veces con María del Mar, igual que con las doctoras. Muchísimas gracias. Y sí me gustaría, voy a contar una anécdota y yo explico por qué. Esta mañana me recordaba mi enfermera. Una vez vino un paciente y estuve hablando con ella, con ellos y tal, y le preguntó a la enfermera al final, oye, qué tal, doctor Vizela? Muy bien, muy bien. No le he entendido absolutamente nada, pero me ha encantado cómo habla, ¿no? Entonces, intentaré hablar despacio porque no es mi fuerte el hablar, al revés, es mi fuerte el hablar rápido. La gente cree que es porque es un tema que yo soy del norte, no, es que yo hablo mal de naturaleza y punto, ¿no? No tiene otro motivo, pero eso es lo que me gustaría. Y luego, hombre, muchas gracias por estar aquí, pero respecto al tema, la verdad es que cuando yo me dijo Manolo y más unas cosas, empecé a escribir, y luego cuando he pedido el título al final, perdonad, pero el impacto emocional del cáncer en el hombre el hombre y la mujer y el hombre de hoy. Yo creo que es un tema tremendamente interesante, si bien es verdad que en este tema no veo especialmente muchas diferencias, pero irán saliendo, seguro que las hay, porque las hay por tumores, las hay por patologías, pero de alguna manera quiero hacer una especie de visión general, ¿no? Y va a haber como dos marcos. El primer marco es recordar lo que son las cifras del cáncer en el momento de hoy, ¿no? La incidencia, una estimación en 2023. Casi 300.000 nuevos no, es nuestro objetivo, los pacientes de cáncer.
en nuevos tumores. Vamos por tumores, pues casi la mitad, 158.000 hombres, 120.000 mujeres, de nuevos, ¿no? Próstata, colon, pulmón y vejiga, pues van en hombre, son la clasificación de 1 al 4. Mama, colon, pulmón y útero, pues también de 1 al 4 en las mujeres, ¿no? Como veis, aquí sí claramente hacemos diferencias, seguimos haciendo. Respecto a la mortalidad, que son cifras del año 21, pues vemos que los tumores de pulmón tienen una mortalidad especialmente alta, como hemos visto, tumores de pulmón con la próstata, y que supone el 29, casi el 30% de los fallecimientos en año. Lo siguen enfermedades cardiovasculares, infecciosas. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que la verdad pues es una patología especialmente importante en incidencia, especialmente importante en mortalidad. Y en los últimos años yo creo que ha habido una bajada de mortalidad por dos motivos. Primero, porque tenemos mejor prevención, tenemos diagnóstico precoz, tenemos avance de terapeutas, pero no nos olvidemos que cada vez vivimos más. O sea, la media del español parece que está en 82, de las mujeres, hombres en 82, las mujeres 86, cada vez vivimos más. Tenemos más tiempo en nuestra vida para que tengamos un tumor, no nos olvidemos de ese tema. Con lo cual, pues de lo que vamos a hablar interesa mucho, porque va a haber muchas personas que van a vivir lo que vamos a contar dentro de un momentito, ¿no? Respecto a la supervivencia, pues se ha duplicado en los últimos 40 años. La Asociación Española contra el Cáncer, con la cual yo colaboro, pues ya hablan de 70% curaciones en el año próximamente, como objetivo, ¿no? Pero es verdad, y tenemos pues curaciones muy importantes, como puede ser próstata, tiroides, como veis también, y luego otro, porque la curación es mucho más escasa, ¿no? En tanto por ciento. Pulmón, páncreas, esófago, y en mujeres, pues tiroides, melanoma cutáneo y mama, y nada menos también páncreas, hígado y esófago y pulmón. Sirva como una pincelada el saber, el comentar que esto es como los cafés, ¿no? En los bares, ¿no? Vamos ya a café a la carta, que es un tema tremendamente interesante que va a incidir muchísimo en el diagnóstico, va a incidir muchísimo en el pronóstico y por lo tanto también en la supervivencia de nuestros pacientes. Con lo cual, café a la carta, ¿qué significa? Pues que cada vez ya no es un carcinoma de pulmón. Antes de los que estáis más o menos implicados en la medicina o en la sanidad, pues tumores microcíticos, no microcíticos. No, ahora hay no microcíticos, puede haber 12 distintos y con unas mutaciones muy específicas que a su vez tienen un tratamiento muy específico, y con lo cual los pacientes que hace años, pues por desgracia, vivían poco tiempo, pues pueden vivir años. Muchos se pueden curar. Y eso va también en tiroides. ¿Qué significa? Que ha cambiado todo este marco que yo quería contaros al principio de cómo está la oncología, está cambiando de una manera acelerada, de una manera espectacular. Gracias a Dios, y nos va a venir muy bien porque si nos toca, pues estaremos en un buen momento de esto. El otro marco, bueno, y luego factores de riesgo, me parece especialmente importante. Yo creo que vale más prevenir que lamentar. En este caso, yo diría que es muy importante y sí también me gustaría ver cómo inciden esos hábitos en lo que hemos dado en llamar estilo de vida. ¿Eh? Factor de riesgo evitable es el tabaco. Hace 2 días o 4 días teníamos en una mesa en la sede de ABC, donde tienen las conferencias y tal sobre tabaquismo. Claro, es que es espectacular, ¿no? El daño que hace a la sociedad en general el tabaco. No ya el tabaco que fuma, sino el tabaco que te toca fumar porque otros fuman, ¿no? En ese sentido, que sepamos que son factores de riesgo que hay que cuidarlos. El tema de infecciones, alcohol, sedentarismo. Y luego, hombre, lo que se ha venido a llamar dieta mediterránea, yo creo que así generalizando, aunque eso se va cada vez purificando más, aclarando más, que son importantísimos de factores de riesgo evitables, ¿no? Evitables. Evitable, pues, sí, siempre y cuando pues, dejamos el tema tabaco, alcohol, sedentarismo y, como no, pues dietas inadecuadas. Y por último, también un tema muy importante, pues es que estamos, claro, que cuanto más mayores somos, pues mayor probabilidad tendremos de tener un tumor, está claro, por lo cual, evidentemente. Este es un marco. Y el otro marco que yo tenía era qué es lo que qué es lo que provoca, qué problemas provoca el cáncer. En primer lugar, unos daños físicos. Estamos hablando en una mesa de medicina psicosomática y vamos a hablar sobre el título impacto emocional. No vamos a hablar mucho, pero sí dejar, bueno, 4 pinceladas de los problemas físicos que influyen mucho en los somáticos, no nos olvidemos, ¿eh? Como son el dolor, la fatiga en el sentido andaluz de la palabra fatiga, náuseas, y en el sentido del norte, fatigas, cansancio. Yo creo que podríamos decir los dos, pero yo en este va en la línea
de fatiga en el sentido de cansancio. Problemas de nutrición que producen. Cualquier tumor tiene muchas veces una secuela de nutrición importantísima, con lo que eso conlleva de tolerancia, con lo que eso conlleva de cómo llevar la enfermedad, de cómo llevar los tratamientos. Cambios en apariencia física, espectacular. No pensemos que el pelo solamente es de los hombres, en el sentido, queda claro que no es mi caso, pero me refiero en el sentido de que se caiga. No, no, es un tema que es una imagen que no sabéis lo que duele a una paciente, a un paciente, el tema del pelo. Por el fondo es la imagen. Es como ir declarando que yo tengo un tumor. Es un tema especialmente importante. Por eso, aunque sean problemas físicos, tiene una repercusión extraordinaria en lo psíquico. Cambios de apariencia física, hemos dicho, problemas en la sexualidad, pues es igual, o sea, que son problemas que a veces pasan desapercibidos y que, bueno, y problemas financieros. ¿Por quién no, bueno, habrá de todo, pero lógicamente que una persona deje de trabajar, que una persona, si es cabeza de familia o no es cabeza de familia, que una persona esté estudiando y tenga que retrasar sus estudios, es tremendo. Con lo cual, hay problemas, podemos decir, físicos que son espectacularmente importantes a la hora, digamos, de lo que provoca el cáncer, ¿no? Pasamos a los emocionales. Yo voy a hacer una vista por encima de lo que puede ser, lo que provoca el cáncer del paciente. No están todos los que son, ¿eh? Pero sí están unos cuantos que pueden ayudar. La ansiedad, una preocupación. Luego hablaremos de algún aspecto también concreto, pero preocupación el pronóstico. Porque claro, cada vez ahora sabemos más. Antiguamente, pues sabíamos menos, pero ahora es que llega el de enfrente. Yo me acuerdo de la época en la cual llegaba un paciente de pueblo, el sentido con todo respeto de pueblo, quiero decir, un poco colocándoles, me decía, me ha mandado mi primo, el de Barcelona, todo esto para que usted lo lea y ya me diga algo. Y te mandaba 100 folios 100 folios sobre su tumor, ¿no? Bueno, pues ahora es que no hace falta a nadie en 100 folios. Pican cáncer de lo que quieras y tienen toda la información del mundo, con lo cual la gente tiene información sobre pronósticos, sobre planteamientos, sobre tratamientos. Bueno, y eso produce ansiedad, produce preocupación. ¿Me estarán tratando bien? ¿Será esta gente buena o me tendré que ir a Barcelona? Bueno, dice Barcelona, dice lo que queráis, porque es un mundo, ¿no? Es un mundo. Efectos secundarios de los tratamientos. Bueno, pues eso también crea problemas. Si yo como mal, si yo oigo mal, porque muchas veces son secuelas de los tratamientos, si yo de alguna manera no hago mi vida activa, hay muchas cosas. Y luego, claro, ya también pasan por ello, pero posibilidades de recurrencia. Una cosa es que, no, usted esto se cura. Y la pregunta es, ¿y luego también o se mantiene esa curación? Claro, eso deja una huella en la gente que es especialmente importante. Y por último, en definitiva, que es un resumen, impacto en la vida diaria. ¿Eh? No deja, en la vida diaria, hemos hablado del paciente, luego hablaremos también de la familia. Os comento que son 14 diapositivas, ¿eh? No amenazo con mucho más tiempo. Pero bueno, pero hablaremos porque es importante, ¿no? Eso es un tándem clarísimo. Depresión. Bueno, de alguna manera mi idea es hablar de algunos aspectos que luego la doctora Mea del Mar pues planteará desde el punto de vista de apoyo, de terapia, etcétera, como medidas a conocer por una parte y luego a tratar. La tristeza persistente. Bueno, es verdad, es que depresión, falta de actividades habituales, cambios en sueño y apetito, dificultad para concentrarse, afecta a la calidad de vida y a la calidad de vida y a la calidad para enfrentarse al proceso de cáncer. Muchas veces dice, yo soy un hombre muy fuerte, pero llevas 3 días sin comer, llevas una semana con náuseas y vómitos, gracias a Dios cada vez menos frecuentes, pero o simplemente cansado y tú puedes tener pues mucha fuerza, pero a veces esto te afecta porque te deprime, te baja. Los problemas emocionales que provoca también el cáncer, el miedo. Bueno, el miedo, todos tenemos miedo a la muerte, o por lo menos, si no miedo, un respeto. Y claro, pero los que estamos aquí seguro que no lo tenemos así como muy, no queremos tenerlo muy cercano, ¿no? O por lo menos la preocupación. Una persona que tiene una patología oncológica, pues lo tiene muy cercano, no nos olvidemos de eso. Y eso produce miedo, produce dolor, pérdida del control bueno, los que somos, bueno, yo no soy muy controlador, pero los que son más controladores, pues claro, no puedo, no llego, ¿no? ¿Eh? Y también para toma de decisiones, porque estamos aturdidos, o están aturdidos, o estaremos aturdidos, ¿no? El estrés. El estrés que nos lleva, pues claro, si yo tengo una rutina diaria y tengo que cambiarla, pues es un cambio en la rutina. Esa incertidumbre de qué pasará mañana, pasado, cómo irá, cómo responderé o no responderé. Una vez si respondo, qué pasará después. Eso es un estrés que produce.
los efectos del tratamiento. Impacto también, el estrés produce un impacto también muy importante en lo que es negativo en la salud física y emocional. Es obvio, ¿no? Y por último, pues aspectos que pasan muy desapercibidos para las personas que estamos alrededor de los pacientes de cáncer y que a veces se producen cambios financieros, de logística. Y esta misma mañana, no sabéis quién era, hablar con una persona que en su trabajo, que a raíz de un tumor de mama, una chica joven, a raíz de un tumor de mama tuvo que dejar, bueno, le quitaron el trabajo, su marido a su vez tiene otra patología que no es oncológica. Te das cuenta que si no preguntas no te enteras. No te enteras, porque yo, no, preguntas yo, porque los conozco ya hace tiempo, pero muchas veces, y a veces tiene mucho más peso esa preocupación que tienes que, para ellos que la propia enfermedad, porque tienen dos hijos de 10 y 12 años. O sea, me explico que muchas veces son incertidumbres de futuro que es espectacular, ¿no? Y sobre todo por el tema financiero, también hablan de temas financieros y logísticos. Bueno, el tema, otro aspecto es culpa y vergüenza. Pues bueno, los fumadores ya, algunos ya empiezan a tener un poco de vergüenza cuando dices, fuma, sí, fumo 2 paquetes, ¿no? Pero lo dicen ya con una cierta vergüenza, ¿no? Bueno, pues es verdad, porque a veces, pero eso, lo que podía ser positivo, el otro día en la pregunta en ese seminario o esta charla de tabaquismo, explicaron que había como, estaba el director del plan de cáncer, el doctor de Vicente, y una paciente, una señora de una asociación de mama, pues preguntó y dijo, mire, el problema es que nosotros muchas veces, las mujeres con esta patología, fuman más que antes. O sea, lo hemos visto, o sea, muchas que fuman más por el estrés, por el nerviosismo. Y decía, el doctor dicen que se dedica mucho a pulmón, decía, pues los pacientes dicen que fuman menos, pero les crea una bronca en sentido de familiar enorme, porque es que no les persiguen, o sea, les persiguen, entonces ya acaban con problemas matrimoniales, familiares. Bueno, lo que decir que muchas veces pues, son tonterías, pero que son importantes y que fumadores es un mundo. Y luego, cuando ya empezamos, en todas partes se habla de estilo de vida, claro, cuando uno no vive un estilo de vida sano, pues también es una especie como de meaculpismo, ¿no? Por no vivirlo. Con lo cual, bueno, pues ese también tiene una repercusión psicológica. El aislamiento social, ¿no? La necesidad de aislamiento social, bueno, muchas veces, pues porque bueno, hemos hablado 3 veces del pelo, perdonad, pero bueno, porque no quieren que le vean, no quieren que le pregunten, porque no quiere comentar. Muchas veces la gente se aísla, se intenta evitar dar información. Se aíslan, que lleva una soledad puntual que dura, que yo lo veo todos los días, ¿no? Que gente, no, salgo por la noche. De verdad, es asombroso. Hay gente que ya es más atrevida en ese planteamiento, otros no. Entonces, ese sentimiento de aislamiento produce ese dolor, produce pues, un cambio en su estilo de vida, produce cambios, hemos dicho también hemos dicho antes, pues surge, ¿no? Y claro, mm, por decir aspectos generales físicos y emocionales, que son patologías o son problemas comunes a todos, ¿no? Que varían mucho de personas, de circunstancias, de sitio donde estemos, de si uno vive en un pueblo o en una ciudad. Hay muchas variables que entran ahí y además que son muy comprensibles. Por eso yo creo que una de las cosas que sí me gustaría insistir, o por lo menos comentar por primera vez, es que el paciente oncológico tiene que unirse mucho a su entorno, tiene que contar mucho con su entorno. Su entorno son su familia, su entorno son sus amigos, su entorno son las personas que le rodean. Y todos tenemos que tener ese planteamiento de responsabilidad, de que ellos cuentan con nosotros tenemos que ayudarles, ¿no? De muchas maneras. Cada uno habrá que poner el guante a la mano, ¿no? Y cada persona sea cada persona. Pero en ese sentido, esos planes físicos y emocionales tenemos mucha tarea, por supuesto, los sanitarios. Por supuesto, los sanitarios. Pero globalmente la sociedad que está alrededor del paciente tiene una tarea enorme. A veces pensamos que es un tema de los médicos, no, es un tema de todos. Y no es un tema de entrar por curiosidad, es un tema de entrar por ayudar, ¿no? En ese sentido, los grupos de ayuda, las asociaciones, pues vienen bien. Pero también, otro guante a la mano, hay gente que les viene bien y hay gente que no les viene bien. Yo estoy metido en la Asociación Española contra el Cáncer, pues hay cosas que les viene muy bien y que luego aprovecharé bueno, para, para comentar, digamos, que la importancia que tiene algunos aspectos, ¿no? El tema de apoyo financiero, pues que me lo he dicho, emocional, lo he repetido, pero bueno, que sepáis que es un tema importantísimo y entonces es de todos. Y ya acabando, pues, ¿cuántos con estos problemas? Pues
surge el problema de la sospecha diagnóstica. Cuando uno tiene un problema, oye, en la mamografía ha salido, en el PSA ha salido, pues ahí entra los problemas emocionales, ¿eh? Los problemas emocionales, quizá no los físicos. Cuando se confirma el diagnóstico, es espectacular, espectacular, ¿no? La rotura, perdón, que tiene una confirmación diagnóstica de un tumor, sea con buen pronóstico o mal pronóstico, es lo mismo, es lo mismo. Es verdad que cuando ya sabe más, pues el peor pronóstico, lógicamente, si está enterado esa persona, pues y, claro, y luego ya no es el diagnóstico, el plan de tratamiento. Va a ser cirugía, va a ser quimioterapia, cuántos ciclos, cómo va, otra ruptura emocional, ¿no? De qué va a pasar, ¿no? Seguimiento. Los seguimientos son como los exámenes de la EBAU, ¿eh? La EBAU, ahora que está tan de moda la EBAU y todo el mundo está asustado con la EBAU, los pobres chavales, pues es examen y si apruebo, bien, y si no, a la calle. Bueno, a la calle no, pero bueno, otras cosas. Pues claro, y luego para nosotros una revisión es una cosa muy simple, pero lo vive todo el mundo mal, pero todo el mundo. No conozco a nadie, bueno, igual algunos sí, pero quizá por experiencia, no por... No. Entonces, claro, estas revisiones. Y luego el fin de seguimiento, cuando en muchos hospitales durante muchísimo tiempo, has dicho a 5 años, libre de enfermedad, se puede ir usted a su casa. Es como si le dejaras huérfano. Como si dijeras, mira, me alegra haberte conocido, ¿no? Bueno, y luego por la pequeña maldad inconsciente de decir, si tiene algún problema, acuda a su médico de cabecera. Claro, eso ya es la bomba, ¿no? Porque, vamos, no por el médico de cabecera, que son extraordinarios, sino porque es de una soledad, de, bueno, ahora yo con un problema que me ha llevado fulanito, zutanito, ahora tengo que ir a... Es un mundo, ¿no? Y luego, pues eso, el seguimiento. Pero en los últimos años surgen, y una idea que quería transmitir, muchos más puntos de problema. Y están otros problemas. Los estudios heredofamiliares. Ya no es que tú tengas un tumor, sino que igual si yo tengo un tumor de próstata o tengo un tumor de ovario, tengo melanoma, tengo un tumor de mama, pues resulta ya no es que yo tenga un problema, sino que qué pasa con mis hijos, qué pasa con mis hermanas, que tengo 8 hermanas, vamos, ¿no? De hecho, yo esta mañana iba andando al hospital y me lleva una chica que no tiene 2 hermanos, son unos 9 hermanos, ya mayores todos, y tiene 9 hermanos, y de los cuales tienen 2 o 3 una patología, y me dice, por cierto, te voy a mandar a otra familia, bueno, no a la unidad nuestra, otra familia que son 8 y que tienen ya 3 problemas oncológicos. Bueno, o sea, y ese ya es un problema, no es un problema emocional que tenga el paciente, que lo tiene toda la familia. No digo los hijos de estos que son también, bueno, con lo cual se crean muchos problemas que tenemos que estar pendientes, ¿no? El diagnóstico hipertemprano. Bueno, es una frase que no la vais a encontrar mucho, pero empieza a utilizarse ya no diagnóstico precoz, programas de screening, sino diagnóstico hipertemprano. Cómo a través de antecedentes y estudios moleculares podemos prever que un paciente puede tener un tumor. Eso está ya. Está ya, es ya. O sea, que estamos haciéndolo ya. ¿Qué significa? Pues, hombre, que ya no es que yo estoy malo y que tengo, sino que estoy súper sano, pero como tuve un tío, como tuve mi padre, me estoy haciendo una prueba y eso pues también crea sus problemas emocionales importantes, ¿no? Hemos dicho el fin de seguimiento es al final y por último los largos supervivientes. Gracias a Dios muchos largos supervivientes, ¿verdad? Pero esos largos supervivientes viven con una espada de Damocles muchas veces porque depende de patología. Cualquier que le dé un día a la garganta dice, no será el pie, no será. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es un tema importante, ¿no? Y todo eso produce una incertidumbre. Yo creo que hay como 2 palabras. La incertidumbre es lo que yo creo que, de alguna manera, sobre el cual pivota todas estas situaciones. Una incertidumbre agravada por el momento, agravada por las circunstancias, agravada por el punto por donde entremos a este proceso o por el punto donde nos saquen del proceso o salgamos del proceso, ¿no? La incertidumbre. ¿Y cómo ayudar a minimizar estos problemas del paciente? Pues yo creo, en primer lugar, conocimiento del problema. A mí me encanta que vamos a hablar del tema, bueno, por lo menos que la gente tenga información. Cada vez hay más información en las redes, en los periódicos, en todo, ¿no? Y es muy importante porque eso ayuda mucho, ¿no? Conocimiento del problema. Actitud personal y social. Yo creo que, y aquí meto a todo el mundo, yo creo que es una actitud la que tenemos que tener digamos, de ayudar a la gente que tenemos alrededor, pero sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Muchas veces, no quiero molestar, no quiero llamar, la gente necesita ayuda. Y en ese sentido no hablo del general, yo hablo ya particular, como médico que veo pacientes, y muchos por desgracia, pues lo que quiero decir es que es una actitud, una actitud. Muchas veces la empatía bueno, la empatía como
también comentaré luego, pues es esencial ponerse en el otro lado de la mesa. Yo creo que es un tema especialmente singular, bonito y que de alguna manera es el mejor apoyo emocional que podemos hacer a la gente, ¿no? Y ahí pues sí quiero meter a las asociaciones que creo que tienen un papel muchas veces, en ocasiones mucho más potentes unas que otras, pero cada una tiene su público, su dirección, ¿no? Y yo creo que es un tema esencial y aprovecho para decirlo, porque muchos de los que estén aquí lo hemos hablado muchas veces, la importancia de la creación de unidades de apoyo psicológico. Es esencial, ¿no? O sea, no podemos, eh, la oncología no se lleva exclusivamente con un médico que sepa de tumores. La oncología se lleva pues, con un equipo y dentro del equipo tiene un papel esencial lo que es el apoyo psicológico a los pacientes. ¿Que de acuerdo a los médicos podemos hacer algo? Pues algo podemos hacer, pero realmente podemos declarar el problema, pero tendrá que venir gente como María del Mar, como la doctora Blanco, pues y los que estéis aquí dedicados a la oncología, que digamos que aplique el tratamiento específico, ¿no? Nosotros podemos diagnosticar el problema, orientar el problema, y en ese sentido creo que, bueno, pues antes hablaba de la Asociación Española contra el Cáncer, pues verdad, pues históricamente en Sevilla ha tenido una importancia importante porque fue el primero que empezó con el diagnóstico precoz de mama, el primero que empezó con radioterapia, donde llegaba a cosas donde la estructura sanitaria no llegaba. Y ahora estamos en el tema del apoyo psicológico. Yo creo que es esencial que los hospitales tengan apoyo psicológico. Un hospital como el Macarena pues tenga apoyo psicológico desde hace un mes y medio o 3 meses, bueno, igual me equivoco, pues es una pena, ¿no? Porque tiene apoyo y tendría que tener, pues mira, o el Virgen Rocío que tiene 3.000 pacientes, nosotros tenemos 1.500. Que es importante la creación de unidades de apoyo psicológico. Y por último, que dice cómo ayudar, y pues es mi última diapositiva, pues con la formación. Hombre, yo creo que esto forma parte de la formación, pero la formación tiene que ir por muchos sitios. Yo diría formación y divulgación de las cosas, ¿no? Con la comunicación, tenemos que aprender a comunicar. Los médicos somos un desastre. Pues lo digo, vamos, pero un desastre en este tema. Y si éramos un desastre antes, cuando había bolígrafo y papel, no te digo ahora que hay ordenador, no te cuento, ¿no? No te digo ahora que aparte del ordenador tienes que dar la cita al paciente, citarlo, verlo. Entonces, claro, a veces es que al paciente ni lo miramos a la cara. Hoy me decía una compañera, hablando de un tema, dice, yo al paciente a veces le pido perdón porque no le voy a mirar la cara. Así, ¿eh? O sea, igual me sobra pero vamos, pero mira la cara. Entonces, claro, el problema es eso. Yo creo que la comunicación es esencial, la comunicación es cara a cara, la comunicación es, como decía antes, guante a la mano. Y la empatía, vuelvo a repetir, pues yo creo que es esencial en nuestra profesión. En todas, ¿eh? Pero en esta especialmente. Yo creo que la empatía es terapéutica. Es terapéutica. Ya si queréis luego me decís que no, pero me lo demostráis, ¿no? Y luego, lo último ya, he dicho que era la última, pero cómo ayuda a los profesionales, que es un tema muy importante, porque la gente dice, cuando alguien se presenta, oye, yo me presento con Juan Antonio Izuela y tal, soy oncólogo, y ¡uf! Vamos, te parece que da pena, ¿no? Y, como diciendo, vaya pena, pobre hombre, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque parece como si una faena para mí, me lo digo, y para mis compañeros, ser oncólogo es una satisfacción, es poderse sentir útil, ¿no? En nuestro trabajo. A veces lo que pasa es que sí tenemos que aprender a regatear, cuando los problemas nos afectan personalmente, porque es así. Por eso es muy importante que fuera el trabajo cultivar áreas de nuestra vida importante que nos interesen, nuestra familia, los deportes, los amigos, lógicamente, ¿no? ¿Eh? Eh, Decía lo de empatía, perdón que lo he repetido, pero papel de todos. Y por último, pues esa implicación de todos. Y yo creo que esto es una manera de implicarse vosotros como este grupo que estáis en este séptimo itinerario, al cual vuelvo a felicitar, en asociaciones, creación de unidades de apoyo psicológico y, como no, insisto, cuidar al cuidador, que es muy importante. Y el cuidador no es el médico, no os olvidéis, ¿eh? El cuidador es la enfermera, vamos, la enfermera, es la auxiliar, nosotros tenemos una limpiadora en Quirón que es una cosa espectacular. Vamos, también es así que la hemos metido en un programa de actividades culturales para pacientes oncológicos que van a desarrollar. Porque es espectacular, porque es un amor, ¿no? Dependiente de los pacientes, no sé qué, todo el mundo la adora. O sea, que todos tenemos un papel en esta atención a nuestros pacientes, ¿no? Y muchísimas gracias. Si parece, yo creo, este marco, le dejo a María del Mar que lo traten.
Bien, buenas tardes. En primer lugar, bueno, agradecer la presentación a, a mi querido doctor Álvarez. Gracias al Colegio de Psicólogos. Muchísimas gracias a, bueno, a esta sociedad que yo sé que me quiere muchísimo y que probablemente no voy a estar a la altura de lo que espera, porque realmente todos mis antecesores pues, han sido de una calidad excepcional. Y bueno, yo voy a hacer una presentación sencilla, cercana, que fue lo que el doctor Álvarez me pidió. Y voy a intentar no entrar mucho en los tecnicismos, en, en cifras, sino, bueno, intentar hablar un poco del día a día de la persona que tiene cáncer. Muchas gracias, doctor Virizuela, por acompañarme en esta mesa, porque realmente es un buen compañero de camino. Hemos trabajado muchos años juntos y bueno, y siempre es un placer hablar con él. Bueno, me toca hablarles del impacto emocional del cáncer en el hombre y la mujer de hoy. El impacto de la enfermedad en general, la enfermedad crónica, a veces no depende tanto del diagnóstico concreto, sino del grado en que esa enfermedad afecta a la persona. Por eso hablamos del impacto emocional. ¿Cómo afecta esa enfermedad a la persona en su vida, en su persona, la familia, el ocio, el trabajo, sus expectativas, su futuro? Todo eso es importante en la vida de esa persona, porque no solamente son esas esferas, sino además es el día a día. Por lo tanto, es fundamental hablar de ello y en la medida en que la vida de esa persona cambia y se ve limitada, ya es importante. ¿Qué tiene entonces de especial el cáncer? Porque, bueno, hay muchísimas enfermedades graves, pero esta tarde estamos hablando de cáncer. El doctor Virizuela ya les ha puesto en antecedentes claros acerca de, bueno, en qué consiste el cáncer, qué implicaciones tiene, nos ha hablado un poco por encima de los tratamientos, ¿no? De la cantidad, el abanico tan amplio que hay ahora en comparación con los años, con hace pues, 15, 20 años, ¿verdad? Ha cambiado muchísimo el panorama y eso es una alegría. Es una alegría porque hay muchísimas personas que sobreviven al cáncer, pero eso también tiene su consecuencia, que es el impacto de ese cáncer y el haber sobrevivido al cáncer durante toda la vida de la persona. Entonces, el cáncer ya sabemos que es una patología que seguimos temiendo, no es algo para tomárnoslo a broma, a chiste, y es un proceso que es crónico, nos va a acompañar el resto de nuestra vida. El cáncer es un acontecimiento estresante por muchísimos motivos, porque todavía sigue siendo un tabú. Hay muchas personas que le diagnostican un cáncer y rápidamente lo quieren compartir con las personas cercanas porque quieren recibir ese apoyo, quieren recibir ese amor, ¿no? El sentirse con alguien cerca, con alguien con quien poder compartir esa preocupación que tienen por el diagnóstico de la enfermedad. Pero hay otras muchas personas que no lo hacen así, sino que lo ocultan, se esconden, no quieren que le pregunten. A veces no es una cuestión de querer ocultar, sino no me quiero enfrentar continuamente a que me pregunten cómo estoy, cómo no estoy, cómo me siento fuerte, cómo te ha ido el tratamiento. Entonces, en ese sentido, pues sigue siendo una enfermedad que no vemos siempre bien. Tenemos miedo a perder el control, a no tener el manejo de la enfermedad. Cuando yo tengo la tensión alta, el médico me dice que me tome una pastilla y si como bien, hago ejercicio, la tensión se mantiene a rajatabla. Pero con el cáncer las cosas no son tan sencillas. Entonces no siempre tenemos sensación de control. El miedo a la muerte, obviamente, porque es una enfermedad que en la medida en que no se trata, pues nos va a llevar a un camino hacia la finalización de la vida. Un pronóstico inciertos a veces, una enfermedad que en definitiva se la sentimos como inescapable, impredecible, que no podemos controlar. Los tratamientos no siempre son de agrado. Una quimioterapia que nos va a hacer tener náuseas, vómitos, caída del cabello, la fatiga, baja de defensa, o sea, son muchísimas las dificultades. Una radioterapia que igualmente la cirugía ni hablar, una cirugía de mama, una mastectomía radical, pues lógicamente hace que la imagen de una mujer cambie totalmente. Un cáncer de colon en el que sea necesario un ano artificial, pues igualmente cambia la imagen de la persona. Hay muchísimas dificultades, ¿no? A la hora de intentar manejar las consecuencias de esos tratamientos, a pesar de que son tratamientos bien recibidos, porque gracias a ese tratamiento la persona sigue hacia adelante y se cura y sobrevive, pero no deja de ser difícil.
Además, el cambio importante de una dependencia del sistema sanitario. Pasamos de no pasar, a lo mejor no haber estado nunca malos, no haber pisado un hospital, o si a lo mejor pues somos madres, ¿no? Pues haber pisado el hospital para tener nuestros niños, y pasamos de ahí a estar continuamente yendo al hospital porque las revisiones son muy frecuentes, porque los tratamientos pues a veces son diarios, como pasa por ejemplo en la radioterapia, o cada 15, 20 días tengo que estar por una quimioterapia. Entonces, la dependencia del sistema sanitario, de su lenguaje, de su dinámica, se hace importante, se hace notable en la vida de la persona. Hay un cambio en el estilo de vida, en la forma de vivir de esas personas. Por lo tanto, el cáncer es un evento con carácter bio, psico, socio, espiritual, porque afecta a todas las áreas de la vida de la persona y que no deja a nadie indiferente. Todos, de alguna manera, sentimos el cáncer, cada uno de una forma, pero ninguno pasa por alto sobre el cáncer. Este es el dios Jano. A mí me gusta mucho utilizar esta imagen porque el dios Jano, como ven, tiene dos caras. Una cara que mira hacia el pasado y la otra cara que mira hacia el futuro. Esa dualidad del dios Jano tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno es la posibilidad de construir hacia adelante. Cuando nos diagnostican un cáncer, hay un antes y un después. Un antes del cáncer, a un antes de ese diagnóstico en el que yo pues tengo muchas vivencias, muchos recuerdos y me parece que todo fue muchísimo mejor que lo que estoy viviendo ahora. Y por delante lo que me espera es mucha incertidumbre. No sé exactamente lo que va a suceder, porque el momento presente es un instante y lo que esté por venir pues tendré que ir andándolo poco a poco. Por lo tanto, ese diojano, yo siempre me quedo con la cara de la derecha, es la que mira hacia el futuro, con la posibilidad de construir, no con la incertidumbre que a lo mejor me puede generar ese cambio brusco del diagnóstico de cáncer. Podríamos resumir las áreas de la vida de la persona en todas estas, ¿no? Familia, amistades, ocio, salud física, salud emocional, trabajo. Todo puede cambiar en el cáncer o a raíz del cáncer, pero la persona sigue estando ahí y sigue presente y cambiando a la vez que cambian todas esas áreas de su vida, unas más y otras menos. Pero no nos olvidemos, todo eso además queda imbuido por el contexto sociosanitario, porque la vida de esa persona ya queda vinculada a esa atención médica, al menos hasta que, como decía antes el doctor Virizuela, pues ya pase esos años de revisiones en las que no ha habido ninguna modificación y entonces a esa persona se le puede dar el alta. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona le diagnostica un cáncer? Bueno, yo he traído aquí el breve testimonio de una persona que es María, de 55 años, diagnosticada de un cáncer de mama, pero que podría ser Antonio, de 63, Jorge, de 23 o Carmen, de 42. Me da igual, porque es algo muy frecuente, que lo repiten con muchísima frecuencia. La vida se paraliza por un instante y las cosas cambian. Lo que era importante se vuelve secundario. La enfermedad se vuelve el centro de atención del enfermo, pero también de su familia y de las personas que están cercanas, porque el cáncer, como decíamos antes, no es indiferente a la persona. Las rutinas cambian y entonces lo que era cotidiano ahora se hace extraordinario. El poder llevar a mi hijo al colegio o recogerlo del colegio, algo que antes me resultaba tan pesado, ay, otra vez con las prisas, el niño, el colegio, ahora se convierte en algo que por favor quiero volver a vivir, porque no puedo a lo mejor hacerlo, porque estoy en casa demasiado cansada y fatigada, porque estoy demasiado débil o porque a lo mejor estoy en el hospital recibiendo un tratamiento. Cambia el entorno y el comportamiento del entorno, el comportamiento de las personas que nos rodean, porque a menudo la familia, las personas cercanas a nosotros, no saben cómo hablar con el paciente oncológico, no saben qué decirle, no saben qué es lo adecuado, no le quieren hacer daño en ningún momento. Y muchas veces la opción es, no pasa nada, no te preocupes, tú para adelante, anímate. Y eso está muy bien y se hace con la mejor intención, pero a veces no siempre es eso lo que el paciente, lo que el enfermo quiere escuchar o necesita compartir su preocupación. Entonces se instala la incertidumbre y la inestabilidad en la vida de esa persona. Entonces, yo lo que tengo claro es que aunque ese sea el discurso de una persona, cuando yo le pregunto el primer día, cuando la conozco, cuéntame, ¿no? ¿Cómo empezó todo? ¿Qué ha pasado? ¿De qué te han diagnosticado?
Cuéntame los tratamientos, cómo has vivido todo eso. Detrás del diagnóstico de cáncer siempre hay una historia personal. Aunque esta tarde vamos a hablar pues, de muchas generalidades, de las cosas que suelen pasar habitualmente, pero no nos podemos olvidar que cada persona es única. Y como es única, hay que verla y hay que tratarla y abordarla de esa manera, ¿vale? No puedo pensar que como un porcentaje de tanto suelen tener depresión, esta persona me está diciendo que está un poco triste y ya va a estar deprimida. No, cada persona es única y hay que escuchar su historia. Bien, fíjense en esta imagen. Esta imagen es el paso de una entrada de metro, ¿verdad? Cada persona va a coger el metro, pero lo va a coger de una manera diferente. Este señor se le ve aquí pues muy formal, ¿verdad? Muy prudente y va a esperar a pasar su ticket y pasar de manera reglamentaria. Se ve que tiene más prisa o que no tiene ganas de pagar o dinero y se lo salta. Esta señora también va ahí un poquito escondidilla y va por debajo. Y esta señora, la pobre, pues se ha quedado atrapada. No sé si es que la barrera se la habrá cerrado en el momento antes de tiempo o que quería colarse y ha quedado atrapada. Esto es lo que yo me planteo cuando una persona enfrenta un diagnóstico de cáncer. Cada uno enfrenta el diagnóstico de la mejor manera que puede. Cada uno lo hace en función de la historia previa de vida que tiene. No es lo mismo que en una familia sea el primer diagnóstico de cáncer a que sea ya el quinto. Que ya uno ha vivido los anteriores, ha ido acompañando a otros familiares en esa enfermedad y entonces pues puede tener algunas distorsiones o algunas interpretaciones erróneas en torno a lo que pasa con la enfermedad y en otras veces a lo mejor tiene una vivencia de una crudeza demasiado alarmante. Una historia previa, las características de personalidad, los valores que esa persona tenga, sus creencias, la percepción de riesgo, todo ello, el apoyo, el manejo de la información, todo ello va a hacer que cada persona pase de una forma diferente. Pero aparte de todo eso, hay otro aspecto fundamental, que es cómo interpreta la persona la enfermedad. La enfermedad, uy, ¿qué acabo de hacer? A ver qué he hecho. No se pasa la diapositiva. Perdón. Perdón, se me ha ido el hilo. Sí, estábamos hablando de la interpretación de la enfermedad. Si no interpretamos la enfermedad de ninguna manera, no sabemos a qué nos estamos enfrentando, ¿vale? Y cada persona necesita dotar de significado la vivencia que está teniendo, la enfermedad, su cáncer. Entonces, cuando estamos en una situación de incertidumbre, hay ausencia de significado, no sabemos a qué nos enfrentamos, no le podemos poner nombre y apellidos. Pero cuando ya le damos ese marco, ya enfocamos la situación de una determinada manera. Bien, en esta tabla que yo les traigo se plasma las diferentes estrategias o que definen el ajuste mental al cáncer. Es un modelo que tiene ya muchos años, pero un modelo que está hoy en día en vigor igualmente. Es un modelo que plantea que el ajuste mental al cáncer depende de la valoración que hace la persona de su diagnóstico, cómo se lo plantea, la percepción de control que tiene esa persona sobre su enfermedad, la visión que tiene de su pronóstico, de cómo va a ser mejor o peor, al margen de lo que de verdad médicamente después el oncólogo le plantee, el tono emocional, por lo tanto, que adopta ante esa situación y el afrontamiento. Bien, los distintos perfiles son, pues bueno, un perfil de espíritu de lucha en el que la persona se plantea, pues, que hay un reto, una pelea. El cáncer es un desafío. El cáncer no puede conmigo. Yo voy a estar ahí, ¿vale? Y entonces la persona tiene percepción de control. Eso no quiere decir que la persona se crea que se va a curar ni cosas por el estilo. Cree que puede hacer algo por estar mejor en esa situación. Tiene, por lo tanto, una visión del pronóstico positiva de yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano y después ya, bueno, pues las cosas ya iremos viendo, pero yo voy a hacer todo lo que pueda. Un tono emocional de cierta ira o de cierta ansiedad. ¿Por qué? Pues porque en la medida que tenemos esa pequeña rabia, pues nos movemos para poder hacer cosas, para estar activos enfrentando a la enfermedad. Y un afrontamiento, por lo tanto, que requieren actitudes activas, participando en la recuperación de ese diagnóstico y con una búsqueda de información moderada. Antes el doctor Virizuela ha apuntado el tema de la información. La información es un tema muy delicado porque hoy en día llegan personas a la consulta con tal cantidad de información, ¿verdad? Que dice, Dios mío, sabe más que el médico. Es algo tremendo. Y esa cantidad de información
ellos pretenden que les dé sensación de control, no siempre es así. A veces lo que les da es una gran ansiedad y les hace perder el control. Después tenemos un perfil de evitación, negación. La persona ahí niega el problema, niega la gravedad de la enfermedad. Y entonces se plantea que no hay amenaza, que es un error, que no es para tanto, que hay que ver que ha exagerado todo el mundo. Y entonces no hay que controlar nada porque no hay percepción de peligro y la persona pasa por alto la enfermedad. Evidentemente eso tiene unas consecuencias a nivel físico importantísimas, puesto que la persona entonces no se pone en manos de los médicos, sino que, bueno, no le resta valor al diagnóstico y entonces no hace los seguimientos adecuados. Y eso, por lo tanto, tiene unos riesgos y unas consecuencias muy importantes. Tiene una visión optimista porque es ajeno realmente a lo que sucede, es un mecanismo de defensa. Es demasiado duro el impacto de saber que tengo un cáncer como para enfrentarlo directamente y entonces niego al menos durante un tiempo esa posibilidad. La persona estará serena y, bueno, no hay afrontamiento específico puesto que no tiene que pensar nada, no hay nada que temer. Otro planteamiento puede ser la desesperanza, la indefensión, el sentirse perdido por un diagnóstico que, bueno, que cree que no tiene posibilidad de cambio, que es inevitable, que es negativo y que la persona no tiene sensación de control, está totalmente sobrecargado por las demandas. En ese caso, no hay un afrontamiento, sino que hay una sensación de que no se puede hacer nada por esa situación. El fatalismo, la resignación pasiva, ahí la persona va a entender que lo que hay es una amenaza, pero no una amenaza elevada. Vive una pérdida, he perdido la salud, pero y por lo tanto me siento agredida, ¿no?, por esa pérdida de salud. Pero me pongo en manos de los médicos. Hay un control, una sensación de control, pero es un control externo. Yo tengo buenos médicos, yo tengo buenas personas que me cuidan y en la medida que me cuidan, pues será lo que tenga que ser, ¿vale? Y entonces, pues la persona igualmente puede estar serena, se pone en manos de los demás y hay una aceptación pasiva de su situación y no hay una estrategia activa en la que ella también se ponga a hacer algo por encontrarse mejor. Después, por último, la preocupación ansiosa. Ahí la persona vive el diagnóstico de cáncer como una gran amenaza, un gran nivel de ansiedad en el que no hay sensación de control, todo es incertidumbre y de ahí no sale. Y las estrategias que muchísimas veces adopta es la de buscar una información a toda costa, la hipervigilancia, son personas que están continuamente observándose cualquier pequeño cambio, interpretándolo todo, buscando información por todas partes, intentando recurrir a otras alternativas, aparte de la propia sanitaria, otras medicinas alternativas a veces que incluso pueden llegar a poner en peligro la vida de la persona. El espíritu de lucha, sin lugar a dudas, sería la que va a indicarnos un mejor ajuste a la enfermedad, ¿vale? Ese plantearse la enfermedad como un reto, como una pelea, con una visión optimista. Entonces, al final todos pasamos, porque todos vamos a coger el metro, ¿vale? Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio vamos a coger ese metro? Bien, vamos a meternos un poco más de lleno en el impacto directo del cáncer. El doctor Virizuela ya nos ha apuntado, pues bueno, todas esas emociones y yo voy a pasar por ellas con un pelín más de detalle y para avanzar y pararme después en otros aspectos importantes. Cuando se da un diagnóstico de cáncer y durante todo el proceso oncológico, todas estas emociones en mayor o menor medida pueden aparecer. El miedo por lo que va a pasar en el futuro, miedo porque pierdo mi salud, miedo por los cambios que sufre mi vida. No son cambios agradables, por lo tanto la tristeza está unida, va de la mano muchas veces del miedo, la ansiedad. Ansiedad por no sentir control sobre lo que me está sucediendo, por no saber si mañana voy a poder hacer lo que tenía previsto, por querer controlar mucho más de lo que quiero. Por ejemplo, a veces, no sé, algo tan aparentemente simple como puede ser la fecha el cambio de fecha en una cita con el oncólogo, ¿verdad? O algo que simplemente es retrasar 2 días. Eso ya puede angustiar muchísimo a la persona porque necesita ese control, necesita ese acompañamiento y no siempre puede ser de la forma que la persona lo desea. Otras veces, la negación, porque la negación, sobre todo al principio, para muchas personas es necesario. El impacto es tan importante
que necesitan tomarse su tiempo para entender lo que significa tener cáncer y lo que significa tener cáncer en ellos, porque para cada persona va a ser diferente y se va a vivir de manera distinta. Entonces, a menudo hay un periodo de tiempo en el que existe esa negación que después, pues bueno, ya pasará a otras emociones, pasará a tomar más conciencia de lo que está sucediendo. Pocas personas me he encontrado que hayan tenido un proceso de negación que les haya acompañado todo el tiempo. Aunque sí les comento, recuerdo perfectamente una señora cuando yo empecé hace muchísimos, muchísimos años, que no se me olvidará nunca, porque era una señora que, bueno, precisamente pues porque tenía mucho miedo a que le pudieran decir que tenía algún problema de salud importante, pues había dejado llevar, se había dejado ir. Y bueno, pues cuando fue al hospital, pues bueno, ya estaba, su enfermedad estaba muy, muy, muy avanzada. Esta persona que, bueno, recibió algún tratamiento, pero no quería preguntar nada, no quería saber nada. Y yo, que la conocí cuando ya estaba en sus últimos días de vida, recuerdo que cuando la fui a verla a la habitación, yo le pregunté que, bueno, cómo se encontraba, cuál era el motivo de estar ingresada, porque siempre pregunto eso para saber cuál es la percepción que ellos tienen, ¿no? Y me contestó, yo la verdad es que no sé por qué todo el mundo está tan preocupado. No hacen más que venir mis hijos, mis primos, aquí viene todo el mundo y al fin y al cabo, bueno, sí, que yo me duele un poco el pecho, pero en realidad yo lo que tengo es un problema de tensión alta. Yo me quedé a cuadros cuando esa persona a mí me dijo eso. Ha sido la única persona que me ha dicho eso en tantos años. Pero esa persona, su negación le acompañó hasta el final, ¿vale? Impidió que fuera al médico a tiempo y después le acompañó durante todo su tiempo. Bien. También la ira, ¿vale? La ira, la rabia. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué en este momento? Y todos pensaremos, a ver, ningún momento es bueno para que nos diagnostiquen un cáncer. Claro está. Evidentemente, comparto esa idea con todos ustedes, pero siempre el momento en el que llega es el peor que nos parece porque cuando somos jóvenes, porque es que estoy empezando a vivir la vida. Cuando estoy en mi plenitud, en mi madurez de persona adulta, porque es que estoy empezando a tener el control y a disfrutar la vida de otra forma. Cuando llega la etapa de la jubilación, porque, jolín, después de tantos años trabajando y ahora llega esto, ¿cómo es posible? Entonces, todas estas situaciones generan ira, generan rabia, disconfort por ese diagnóstico que creo que además no me toca. Vivimos en una cultura en la que a menudo las cosas malas parece que son, bueno, pues los castigos y entonces un castigo se recibe en la medida que uno se ha portado mal. Es otro de los grandes conflictos, ¿no? Y preguntas que muchas veces hacen. Porque a mí, ¿yo qué he hecho para merecer esto? Si yo siempre he sido una persona comprometida, una persona que me implico con los demás, una persona que me he cuidado, porque ahora viene esto, ¿vale? No es justo. Después la culpa por no haber hecho a lo mejor las cosas mejor en otro momento de la vida. Hay que ver si yo sabía que el tabaco no era bueno, por qué he abusado tanto, si ya me lo decían. Y ahora tengo esto y ahora esto ya no es tan fácil de resolver. No es tan fácil de resolver como dejar de fumar. El, no puedo cuidar a mis hijos como yo quiero. No puedo, no sé si los voy a ver crecer, no sé si les voy a poder dar los consejos que a mí me gustaría darles. Todo eso genera culpa y muchísimas cosas más. La esperanza también es una emoción que se genera, ¿vale? Que está ahí. ¿Por qué? Porque tenemos siempre esa ilusión y en muchas ocasiones esa certeza de que todo va a salir bien, de que nos acompaña los médicos, el personal sanitario, nuestra familia, y eso hace que nos sintamos mejor en el proceso de tratamiento y después de seguimiento. Y entonces la esperanza siempre hay que conservarla, incluso cuando ya está cercana a la muerte de esa persona, porque hay muchos tipos de esperanza. Hay esperanza de vida, pero también hay esperanza de encontrarse bien, de poder compartir con las personas que yo quiero mis últimos deseos. Hay muchos tipos de esperanza y todas ellas hay que cuidarlas y hay que cultivarlas. La hostilidad, la rabia, no ya la rabia por qué me ha pasado a mí, sino la hostilidad hacia los demás. El que, como yo estoy enfadado por lo que me ha sucedido, estoy enfadado con todo el mundo y tengo unos cambios de humor tremendos y no siempre estoy siendo considerada con los demás que están ahí intentando apoyarme, que no saben ni cómo hacerlo, pero yo encima voy y les doy una patada con el pie. Y eso también a veces está. El sentimiento de vulnerabilidad, porque seguro que todos los que estamos aquí en la sala en algún momento nos hemos sentido o creemos que somos invulnerables. Las cosas les pasan a los demás.
no nos pasan a nosotros, pero resulta que sí que nos pasan. Nos pasa muchas, les pasan a personas que tenemos cerca y ese sentimiento de vulnerabilidad, de que las cosas sí que suceden y que no somos tan fuertes como nos creíamos, pues también se presenta. Y yo también he añadido la gratitud, porque a menudo el pasar por una experiencia tan compleja, tan dolorosa, como es un diagnóstico de cáncer, hace que uno conozca a tantas bellas personas en el camino. Personas que uno creía desconocidas o que no eran tan importantes en su vida, descubre que son muy importantes. Otras personas que se suman al camino de la vida de esta persona, porque pues el oncólogo o alguien de una asociación, otros enfermos con quien compartimos mis inquietudes, ahí también se desarrolla muchísima gratitud hacia las personas que nos acompañan e incluso, y me van a decir cómo es posible que digas esto, hacia la propia experiencia de haber vivido esta enfermedad, porque se descubren cosas y uno le da un valor diferente a la vida. Valor que a veces, si no se pasa por esto, parece que pasa desapercibido y llegamos al final de la vida y no nos hemos parado a pensar en lo importante que es cada minuto y lo maravilloso que es vivirlo. Aunque sea a lo mejor con un disgusto y enfadado, pero lo estoy viviendo o lo estoy compartiendo con otra persona. Y tener esa sensación de cambio, ¿vale? Es maravillosa, aunque sea a raíz de un diagnóstico de este tipo. Bien, todas estas emociones, que salvo lo último que he comentado son negativas, ¿son realmente tan malas? Pues bien, realmente no son tan malas, es algo natural, todas estas emociones son naturales y la persona que me diga que ha tenido un diagnóstico de cáncer y no ha tenido esas emociones, no me lo creo, es imposible, las personas no somos de piedra, somos de carne y hueso y todas esas emociones, unas en mayor medida y otras en menor medida, aparecen. Son, por lo tanto, no solo naturales y normales, sino que son necesarias. Son necesarias porque son emociones que nos mueven para avanzar. La tristeza nos ayuda a priorizar, a darle valor a las cosas y a manejar las expectativas y colocarlas precisamente en el sitio que yo quiero. El enfado me ayuda a luchar, a combatir, a no conformarme con lo que hay. No me conformo con mi diagnóstico, me conformo con mi diagnóstico y con qué puedo hacer yo además ahora para ayudar. ¿Qué puedo hacer además de ponerme los tratamientos? Si comer de tal forma me va a sentar mejor, bien. Si hacer ejercicio me va a sentar mejor, bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, estar mínimamente enfadados, a disgusto con esto nos mueve a hacer cambios. Y el miedo también es necesario porque nos protege para no ser imprudentes, nos protege de los riesgos y avisa de posibles complicaciones que podamos tener. Por lo tanto, las emociones negativas, entre comillas, no son tan malas. Tienen sus porqué, tienen su significado, responden siempre a algo que en ese momento estamos viviendo. Eso sí, si la intensidad de estas emociones es excesiva o dura demasiado tiempo, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Y entonces ya sí que hay que buscar apoyo psicológico. Yo no puedo estar eternamente triste, no puedo estar eternamente con miedo o con ansiedad. Bien, al hilo de estas emociones negativas, el discurso a menudo de las personas que rodean a una persona con diagnóstico de cáncer es: anímate, anímate, no pares, no puedes estar así, es que hay que ver, no seas tan pesimista, ya verás cómo te vas a curar, verás lo que vamos a planificar las vacaciones de dentro de un año y medio. Esa presión lo que hace es que a menudo tapona la necesidad de desahogo de la persona con ese diagnóstico de cáncer. Porque cuando tenemos un diagnóstico de cáncer, tenemos que desahogarnos, tenemos que expresar todo eso que sentimos, todo eso que está en nuestra cabeza tiene que salir. El compartirlo es importante para el paciente y para quien le rodea, porque sabe exactamente cómo se siente y puede entender mejor cómo ayudarle. Entonces, cuando se tapona, esa necesidad de desahogo aumenta el sufrimiento de la persona. No hay nada más doloroso para mí que escuchar de un paciente que su familia no habla con él de lo que le preocupa. Es tan duro escuchar eso, la sensación de soledad, porque los demás no comparten, ¿vale? Entonces, cuando se tapona la necesidad de ahogo, se genera una falta de control, de impotencia, se genera inseguridad, ¿vale?
no sé qué va a pasar si no cambio el chip. La persona se siente culpable, el paciente se siente mal porque no está animado. Hombre, pero anímate. Si han pasado ya los tratamientos y el médico te dice que estás bien y dice, pero es que yo no me siento bien, es que esto es demasiado grande para mí. ¿Y cómo resuelvo yo ahora este entuerto? La forma de resolverlo es, pues encima sintiéndose mal el paciente, cuando lo podríamos resolver acompañándolo, ¿vale? En la medida en que la persona se siente culpable porque no se siente bien cuando podría estar sintiéndose bien, pues entonces se argumentan otras cosas. No tengo que estar bien para que los demás no sufran. Y entonces es cuando el paciente se distancia de los demás. Se distancia porque si los demás lo que quieren es verme animado, yo me siento triste, al final lo que hago es un papel diciendo estoy genial, pero yo ese sufrimiento lo llevo por dentro. Y en la medida en que lo llevo por dentro, pues eh, me pesa y no me hace sentirme bien. Bueno, voy a ir corriendo un poco porque el doctor Álvarez ya me ha dado, me ha marcado la primera señal. Bien, ¿cómo manejar ese positivismo tóxico? ¿Vale? Porque ser positivo es importante, es necesario, hay que estar bien, intentar estar lo mejor posible, pero no a toda costa. Hay que también poder expresarse y liberarse. ¿Vale? Entonces, lo primero, detectar si ese paciente es víctima, ¿no?, de ese optimismo y segundo, pues que la persona busque personas que puedan entender su situación. Y cuando no hay nadie que pueda entender su situación, enseñarle a darle pautas a los demás para que lo entiendan, para que lo comprendan, para que le escuchen y así se puedan compartir las impresiones, los sentimientos, las emociones, lo que se piensa y se sienta la persona más cercana y por lo tanto los vínculos se hagan más fuertes. Si una persona es el familiar, imaginaros que estamos hablando con un familiar, una persona que le han diagnosticado un cáncer, pues entonces hay que hacerle sentirse consciente de que van a pasar esos momentos difíciles y que ellos van a tener emociones contradictorias igual que sus familiares a los que le están acompañando. Pero que lo más importante siempre va a ser acompañarle, ¿vale? Y que el dolor a veces se quita precisamente acompañando, acercándose, aguantando ese silencio y no diciéndole venga, no pasa nada, sino todo lo contrario, cogiéndole la mano y diciendo te escucho. Y de esa forma la persona se va a sentir muchísimo más acogida. Bien, casi nada, ¿verdad? Qué fuerte, todas las cosas que estamos hablando. De una forma u otra, el proceso oncológico conlleva su sufrimiento. En este cuadro vemos que, a pesar de todo lo que yo voy contando, que parece que doy, a mí muchas veces me da un poquito de coraje, ¿no? Cuando hablamos del impacto emocional del cáncer, pero claro, al hablar del impacto, pues se habla a menudo de los aspectos negativos, ¿no? De cómo de mal se pasa, pero no nos olvidemos que el 50% de de los pacientes de cáncer tienen una respuesta normal al cáncer, con esas emociones de ansiedad, depresión, ira que estábamos comentando, pero nada que sea patológico, ¿vale? En torno a un 30% si ya se asientan trastornos de tipo adaptativo, con síntomas ansiosos, depresivos, y ya después un 20% en el que pues ya puede haber trastornos depresivos mayores, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático y otro tipo de patologías que evidentemente van a requerir una atención psicológica detallada. Me voy a saltar estos datos porque, bueno, no eran más que datos. Y ya les dije antes que no quería pararme en los números, pero solamente era para, bueno, hacer ver que esos porcentajes no son tan altos, pero que sí que son importantes y están relacionados con todos estos aspectos. Por supuesto, cuando antes el doctor Virizuela comentaba el cáncer, el tipo de cáncer, el estadio, el pronóstico, todo eso tiene que ver con después las emociones y con cómo la persona reacciona. Otros aspectos del individuo, como la edad, ¿vale? La edad, el sexo, hombre, mujer, y el propio sistema. El propio sistema porque una cosa de la que antes el doctor Virizuela hablaba, ¿no? Pues de la comunicación tan importante, del ser empático, pero se han parado a pensar que a menudo o muchas veces el lenguaje médico los pacientes no lo conocen, ¿verdad? Y tienen que aprender un lenguaje médico, tienen que aprender qué quiere decir la quimioterapia. A mí muchas señoras, seguro que a Juan Antonio le pasará igual, me hace mucha gracia cuando me dicen, a mí me ponen la quimi. La quimi es la quimioterapia, ¿vale? Entonces, pues tienen que aprender un lenguaje, aprender a desenvolverse en un entorno que es hostil
para ellos, aunque después se sientan muy cómodos y muy protegidos en él. Bien, hombre y mujer son distintos ante el cáncer. Son distintos, ¿vale? Pero las diferencias se observan en la forma como cada uno afecta, ¿no? Es verdad que la percepción de salud, de vulnerabilidad, el bienestar, para todos es importante y es relevante. El tío vivo emocional, que en las mujeres se da más, ¿vale? Ese tío vivo emocional. No es que los hombres no lo tengan, pero la intensidad de las emociones en la mujer a menudo se hace más gravosa con respecto al hombre. La afectación de la imagen corporal, la sexualidad, la fertilidad. En algunos tipos de cáncer es muy relevante. Un cáncer de mama, un cáncer de testículo, todo aquello que conlleve un cambio en la imagen corporal o que debido a los tratamientos haya cambios notables, como puede ser, pues, para un hombre con un cáncer de próstata, para una mujer con un cáncer de mama, los cambios que sufre su cuerpo, la posibilidad de incontinencia, de un montón de efectos secundarios que afectan en la parte más íntima de la persona, en su sexualidad, en su sentimiento de feminidad, de masculinidad, de maternidad, de paternidad. Todo ello es un cambio importante y que genera muchísimas emociones. La autoestima, el autoconcepto, pensamientos intrusivos. Bien, esto ya lo he comentado muy por encima. ¿Pueden cambiar las emociones durante el proceso oncológico? Sí que pueden cambiar. Las respuestas las ha comentado el doctor Virizuela y por ello no me pararé mucho, pero sí recordarles que en el periodo de diagnóstico la ansiedad, el miedo se instala. En el diagnóstico la sorpresa por lo que ha sucedido. En el inicio del tratamiento, una buena dosis de esperanza, de que las cosas van a salir bien, de una actitud positiva. Cuando aparecen los efectos secundarios de los tratamientos, las dudas, jolín, si estoy casi peor ahora que antes del tratamiento, ¿cómo va a ser eso? Eso no me lo puedo explicar. El fin del tratamiento, un gran alivio, una satisfacción. Bien, ya he acabado los tratamientos. Ahora viene el seguimiento. El seguimiento, pero el seguimiento viene asociado a ese síndrome de Damocles, a esa sensación de la espada encima de la cabeza que no sé cuándo va a caer. La recaída. Cuando hay una recaída, el estado de ánimo depresivo se instala en la persona, porque quiere decir que las cosas no han ido bien, no han salido bien, y entonces hay que empezar otra vez. Pero es otra pauta de tratamiento que nos va a ayudar igualmente. Pero evidentemente de primeras, en la sorpresa para la persona, el golpe emocional es muy duro. El reinicio del tratamiento, desconfianza, ¿saldrá como el anterior o este va a ser el definitivo? Este va a ser el que va a valer. Y por último, en caso de que la persona, bueno, pues esos tratamientos no vayan bien, pues llega a una enfermedad terminal, pues bueno, unas fases que son concretas, específicas de ese desarrollo de la enfermedad terminal en la que no es objetivo de esta tarde y no nos vamos a parar. ¿Cómo manejar esas emociones? Pues, y ya finalizando, la persona, el hombre o la mujer que tiene un diagnóstico de cáncer, tiene que permitirse sentir, darse tiempo para comprender, para entenderse, para entender a los demás, darse tiempo para disfrutar, enseñar a los demás cómo acercarse, porque no siempre es fácil hablar con una persona con un diagnóstico de cáncer, lo hacemos con la mejor intención, pero no siempre acertamos y queremos siempre darle lo mejor a esa persona. Disfrutar del apoyo, expresar las necesidades, lo que le hace falta a cada uno, cuidarse, confiar y solicitar información. ¿Qué puedo hacer con la vida que tengo? Pues vivirla entera. Para la persona que le diagnostican un cáncer, cuando empieza a tener emociones especialmente negativas que le martirizan, cuando la intensidad de esas emociones aumenta, es el momento de plantearse poder ir al psicólogo. Es una ayuda más, no es algo obligatorio, no hay que ir sí o sí. Es un apoyo muy importante, eso sí. La intervención psicológica puede ser de tipo preventivo, puede ser directa en el momento porque la persona no se encuentra bien o de urgencia, cuando ha habido un imprevisto y hay que entrar en ese momento a atender a la persona porque ha habido un imprevisto demasiado grande. 4 aspectos fundamentales en esa intervención psicológica. Un enfoque integral. Yo no concibo atender a un paciente sin haber hablado con el oncólogo antes o saber en qué consiste su diagnóstico. O sea, tenemos que trabajar mano a mano
no podemos trabajar por separado. Fomentar los recursos, dotar del máximo de recursos para esa persona que en ese momento no se encuentra bien como para afrontar el día a día de su enfermedad. Detectar sus necesidades y, por supuesto, siempre favorecer y facilitar el apoyo emocional. La clave al final de nuestro trabajo va a estar siempre en escuchar lo que se dice, cómo se dice y también lo que no se dice. A veces un silencio es muchísimo más importante que un largo discurso. Nunca asumamos nada que, demos por sentado. Primero siempre averigüemos. ¿Me olvido de algo? Sí, me olvido de algo, del cuidador, ¿vale? De la familia, pero no es objeto de esta tarde. Ahora quizá a lo mejor en las preguntas hablaremos de los cuidadores, de los formales y de los informales, de la familia, del papel de la familia que es tan importante y del papel del personal sanitario, que son unos grandes olvidados, porque ellos están al pie del cañón. Son los que dan el diagnóstico, son los que están acompañando en los tratamientos y no es tarea fácil la del oncólogo, la de la enfermera que acompaña a ese paciente. Esto me lo salto. Y me quedo con esta frase que el doctor Cano seguro que le va a gustar. Toda persona tiene algo en común con todas las demás personas. Toda persona tiene algo en común con alguna otra persona. Y toda persona tiene algo único, no compartido por ninguna otra persona. Eso es la vivencia de un cáncer, algo único, que tendrá cosas en común con los de otros pacientes de cáncer, pero la experiencia del cáncer, sin lugar a dudas, es única, especial y muy importante para esa persona y para su familia. Al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de nuestros años. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la profesora Aires, al doctor Virizuela y como siempre pasa, nos quedamos con ganas de más, pero tenemos un ratito, por lo menos para compartir, porque lo importante de estas cosas es el intercambio. Y aquí sí que todos tenemos cosas que decir, que opinar, que comentar, que preguntar. Y como sé que están ansiosos por hacerlo, yo no les distraigo más. Y no, ay, no sé si tenemos el micrófono. Me cachis, se nos ha ido ahora mismo. Vamos a empezar. Pues quien quiera que haga la pregunta fuerte o la repetimos desde la mesa para que nos la contesten nuestros ponentes. Ah, ahí está el micro. Muy bien. Malo. Muchas gracias. Pues cuando quieras. Bueno, Buenas tardes. Primero mi agradecimiento. ¿quién se fue de presentarse, por favor? Que me levante. Que te presente, que te presente. Ah, bueno, me presente, si tú ya me conoces. Bueno, soy médico José María Malo Aragón. Era pediatra, como soy pediatra, aunque esté jubilado ya, y he llevado muchos problemas de niños crónicos y eso. Y hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. Ya ha dicho la psicóloga que es un tema tabú, que es vergonzoso y demás. Pero no solamente es la enfermedad, es el propio nombre de cáncer. La gente le da miedo decir la palabra cáncer, no sé por qué. Y vemos en los medios, ha muerto de una corta enfermedad, una grave enfermedad. Incluso alguna vez me pasó yo hablando con alguien que un familiar se le había muerto de cáncer, estábamos hablando normal, y le digo, ¿de qué ha muerto? Y entonces mira a soslayo y baja la voz, ha muerto de cáncer. ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué piensa uno contagiarse por la palabra alcance? ¿O qué es lo que ocurre ahí? Gracias. Yo creo que eso está cambiando, claramente. Esa frase que ha comentado es así, era así, pero yo creo que está cambiando mucho. Se está normalizando la palabra desde mi punto de vista. Sí, yo lo veo igual. Realmente está cambiando, sigue pasando.
Por eso, de hecho, lo he comentado al principio. O sea, se ha muerto de algo malo, pero esto es malo. Este tipo de cosas siguen estando ahí y es triste, ¿no? Que se siga escuchando ese tipo de frases. Es verdad que los medios de comunicación, yo creo que hace ya un tiempo se empezaron a dar cuenta del daño que hacía que ellos utilizaran frases del tipo hablar de la droga como el cáncer de la sociedad y ese tipo de historias, ¿no? Y entonces están ya también desde los medios cuidando más la forma en cómo se habla, ¿no? Del cáncer. Igualmente, el que las personas, por ejemplo, personas públicas, personas que conocen, mucha gente, hablen abiertamente del cáncer está ayudando muchísimo. Que un famoso, ¿no? Le diagnostiquen un cáncer y rápidamente en sus redes diga, me han diagnosticado un cáncer, cuento con mi familia, estoy confiado en los médicos, me van a hacer tal, me van a hacer cual, tengo ánimo, quiero seguir con esto hacia adelante. Todo eso ayuda un montón y hace que esa impresión de que el cáncer es algo malo cambie. Porque, a ver, malas son todas las enfermedades, claramente. Unas más malas a lo mejor, otras menos malas, pero que hay otras muchas enfermedades que igualmente si no se tratan pueden ser mortales, no solamente el cáncer. Pero el cáncer es verdad que se han vestido de ese halo, ¿no? Negativo, que yo creo que, bueno, que igual que el doctor Virizuela está ya cambiando afortunadamente, pero hay que seguir batallándolo. La tarea al final es de todos nosotros. El que cuando alguien lo dice en voz baja, decirle, bueno, pero no pasa nada. ¿Mm? Soy José Ángel Narros, que es verdad que el cáncer, pero la gente tiene miedo a la enfermedad, porque la gente oculta cualquier enfermedad, no solamente el cáncer, sino que estaban las enfermedades vergonzantes o vergonzosas. Y yo siempre recuerdo lo que me decía mi abuelo, que yo le pregunté, abuelito, ¿qué es enfermedad secreta? Y me dijo, hijo, la que se coge en secreto. O sea que el miedo a decir estoy enfermo, tengo tal enfermedad, es general, no solamente el cáncer da miedo, a la gente el miedo el cáncer, porque siempre, ahora hoy día yo creo que la gente ya ha visto que la supervivencia es más grande, pero claro, no deja, cuando te dicen por primera vez tienes un cáncer de colon, no tienes, yo ahora ya conozco muchos enfermos con cáncer de colon que tienen una vida larga, hay otros que se van en 6 meses, pero vamos, igual que te vas con 6 meses porque haces una diabetes que no se controla. O sea, que yo creo que el problema no solamente es por el cáncer, es porque el ser humano tiene miedo a decir. Hola, yo soy médico también. Me llamo Josefina Grueso, y soy pediatra también. Y he tenido cáncer. Hace 3 años y medio me diagnosticaron. Y aparte de agradecer la conferencia a los dos ponentes, porque la verdad es que me he visto reflejada en cada una de las cosas que habéis dicho. Me estoy emocionando. Eso es normal. Eso es normal. En fin, pero bueno, la verdad es que la incertidumbre, que es una palabra que habéis repetido ambos, yo creo que es lo que a mí tengo siempre presente. Ahora mismo estoy en un proceso de revisiones y las revisiones son como el examen del BUP o del COU que se llamaba antes. En definitiva, ese miedo y esa incertidumbre nunca se va, porque yo creo que esto es innato a la supervivencia del ser humano, ¿no? Y entonces siempre tienen miedo a la noticia y tal. Yo he procurado durante todo el tiempo mantenerme al margen, a pesar de ser médico, es que no he leído absolutamente nada, nada, nada de cáncer, nada. He ido a mi médico me ha explicado, he preguntado lo mínimo necesario y lo más inmediato, y he ido viviendo mi propia experiencia. He contado con mi familia, que me han apoyado muchísimo, con mis amigos, y eso es impagable, desde luego. O sea que todo eso la verdad es que es muy importante y bueno, hay que seguir viviendo. Yo he procurado afrontarlo de la manera mejor posible, he procurado no cambiar mi vida, he seguido haciendo lo mismo, dando el mismo coñazo que otras veces y procurando disfrutar
de lo que he podido, ¿no? Y en fin, bueno, mi experiencia en definitiva ha sido positiva. Hasta ahora ha sido positiva. Muchas gracias. Ha acabado, por ahora, como madrina de la promoción, en la que estás embaucada más o menos. Muy bien. Nada más, en breve. Yo creo que se unen dos cosas ahí. Ahora me viene a la cabeza dos cosas. Primero, que esto que está comentando, pues es la normalidad. O sea, que hablamos, habla de cáncer, pues yo creo que ese testimonio, vamos a decirlo así, pues nos ayuda a todos, ¿me explico? Y eso es lo que yo creo que está cambiando el tema del cáncer, que la gente eh, habla y las cosas pues irán bien o irán mal, pero entonces se normaliza. Desde la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Española de Radioterapia, se busca eso, la normalización de esta patología. Y el otro tema que quería ligar rápidamente es el tema decía Mayer Mar, la última pregunta era agradecimiento. ¿Cuál es la última? Era gratitud, gratitud. Es asombroso la gente, pacientes, cuando profundizas un poco dentro de la desgracia importante que tiene tener un problema oncológico, cómo han descubierto muchas cosas personales, familiares, sociales, y muchas veces con esa serenidad que da el tiempo, la gente ve las cosas positivas que a veces tiene por desgracia, y no quiero, no quiero plantear que la enfermedad sea mejor que no tenerla, que quede bien claro, sino que hay muchas cosas muy positivas. La gente valora el día, la noche, el amanecer, el atardecer, sus hijos, sus nietos. Es verdad, es llamativo, porque muchas veces nos quedamos en lo negativo. Yo creo que positivamente hay muchas cosas y los que estamos alrededor de procesos de cáncer, pues lo mismo, ¿no? Valoramos lo que tenemos. Bueno, yo no añado mucho más, pero bueno, creo que la clave es como lo plantea, ¿no? El hacer un día a día normal, normalizar. Primero porque si hacemos un drama de esto, lo vivimos como drama y esa precisamente no es la mejor opción, ¿vale? Y en la medida en que normalizamos, eso es lo que nos va a dar más sensación de control, de que estamos siendo activos en nuestro día a día, en nuestra vida y de que podemos y debemos seguir disfrutando de todo lo que hay a nuestro alrededor, con el matiz que yo comentaba de que se añade un nuevo valor. Lo que antes era un tostón a lo mejor o una obligación, ahora a lo mejor lo valoro como que es un placer y es un privilegio seguir disfrutando de eso. Y la posibilidad de descubrir a tantas personas cerca que no siempre están ahí, yo creo que es fundamental. El apoyo, como decía, de la familia es increíble, ¿no? Lo que beneficia a una persona con un cáncer y entonces hay que siempre cultivarlo. Bueno, mi experiencia sería desde el punto de vista de la medicina, pero también a nivel personal no he tenido un proceso oncológico, si no hubiera visitado al doctor Viriseura, pero sí que he tenido, le he visto la oreja al lobo. Y entonces cuando uno ve la oreja al lobo, yo creo que eso es lo que se refiere cuando la profesora Aires dice de gratitud, sí, porque me ha dado, es verdad que uno se acuerda, y lo que antes, pues es verdad, se acuerda uno de los hijos, especialmente si son pequeños, porque no puede estar con ellos, que no los va a ver crecer, o que, vale. Entonces, la gratitud, y quisiera eso comentárselo a ellos, que tienen experiencia en este campo, es como cuando alguien te avisa, el profesor, buen profesor, te dice, el examen va a ir de esto. Por favor, repásense y te lo dice a principio de curso. Repásese, o por lo menos a mediados de curso. De esto va el examen. ¿La vida de qué va? ¿No? Esto va de la vida de que jugamos a que vamos a estar aquí siempre. Dentro de 50 años, bueno, alguna gente sí que veo por ahí joven, van a estar, pero yo creo que no voy a estar, me parece a mí. Y entonces, de aquí nos vamos todos. Eh, ¿Qué se pueda, cómo lo podemos enlazar con el tema de nuestra conferencia de hoy, ¿no? ¿Qué hace un cáncer, un proceso oncológico con respecto a esto en la vida de las personas? Bien, Antonio. Yo creo que cada persona es cada persona, cada circunstancia, cada circunstancia. Pero he visto cosas maravillosas y no me gustaría ser exagerado, pero es verdad. O sea que lo has dicho muy bien. Aquí estamos de paso, ¿eh? Y el problema es ¿pero cuándo, cómo
Lo más tarde posible, de la mejor manera posible, eso es el objetivo, ¿no? Pero yo he visto cosas, hay una frase que yo utilizo a veces con mis pacientes y entenderme lo que quiero decir con eso, que yo siempre digo, mira, los papeles los tenemos que tener arreglados, ¿no? Papeles tenemos que tener arreglados. Y papeles son papeles físicos, son papeles familiares, son papeles espirituales. Yo creo que es una de las cosas que yo, digamos, más creo que nos tenemos que apoyar en, ¿no? Porque la gente valora mucho eso. Yo recientemente tengo un caso espectacular, espectacular, no voy a dar mucho, pero de una persona que tenía 7 hijos, o 8 hijos, o 9 hijos, vamos a dejar los hijos, no va a ser que, en el sentido de diversas matrimonios, y en un momento determinado, bueno, pues es que es una unión con todos, o sea, todo el mundo estaba encantado de cómo había ido la evolución, por desgracia, la última parte de la evolución después de muchos años, porque la gente se había dado cuenta que tenía que arreglar sus papeles. Igual es un poco crudo lo que estoy diciendo, pero eso da una satisfacción, una tranquilidad, una serenidad y digamos, una aceptación de la situación enorme. Si el paciente sabe y que hemos hecho todo lo posible, que se ha hecho todo lo posible, que es un tema, bueno, pues que ya hemos llegado al final de la carrera, pero la gente es importante que tenga los papeles arreglados. Yo creo que es un tema que eso da una gran felicidad dentro de la pena, dentro de la dificultad que son esos momentos. ¿Qué más? Bueno, ¿no? Sí, no, dos. Yo añado una cosa, una experiencia personal. Cuando cuando yo le dije a mi padre que me gustaba a mí esto de la psiconcología, me miraba con cara rara. Decía, pero hija, hay otra cosa más animada. Mira que la psicología se pueden hacer muchas cosas diferentes. Decía, no, papá, es que a mí esto me gusta, pero bueno, ¿cómo es posible que te guste esto? Que es tan duro, que es tan a veces triste, que digo, mira, lo que yo aprendo cada vez que conozco a un paciente nuevo, me enseña y me enseña a, en lo que yo entiendo que es intentar mejorar mi vida. Las personas que me conocen muy de cerca saben que a mí me encanta dar abrazos, porque es la forma de sentirte cerca de la persona, de compartir. ¿Cuántas veces vamos con muchísima prisa, no nos paramos en ver a la persona que tenemos delante? Y a mí eso yo no he tenido un cáncer, sí he conocido a muchísimas, muchísimas personas con cáncer, a muchos los he acompañado hasta el final, a otros me los sigo encontrando por la calle y es maravilloso, pero todos y cada uno de ellos me enseñan que hay que disfrutar cada momento. Ese arreglar los papeles es de papeles y es también arreglar las cosas que tenemos en nuestro día a día, como somos como personas. Y entonces creo que esta experiencia de acompañar a personas con un diagnóstico de cáncer nos da eso a todos los que tenemos esa posibilidad y por ese lado yo me siento afortunada. Y me imagino que todos lo veis así. Nuria está allí. Nuria, dale, Nuria. Pero Nuria tenía que hacer No, alguna... yo tengo deberes del profesor Cano para después, pero un poco al hilo de lo que estáis diciendo. Para mí, todo lo que estáis hablando, que por supuesto es el Evangelio, pero de la mano me trae siempre el concepto del sentido de la vida, ¿no? Como la gran estrategia o la gran herramienta en la que la persona se puede ajustar al trance que va a vivir, ¿no? La vida va muy rápido y de pronto la enfermedad te para y si consigues reengancharte con ese sentido de la vida y redirigirlo, posiblemente el ajuste pues sea mejor incluso aunque la enfermedad evolucione mal que no. Entonces, muchas veces, como el sentido de la vida tiene un nombre así un poquito filosófico, medio friki, a los profesionales, un poco científico, nos cuesta meternos ahí, pero para mí es el caballo ganador de cara a facilitar el ajuste al cáncer o a cualquier enfermedad. Yo, verá, es que lo comparto al 100%, Nuria. Es que es lo que quería transmitir, es darle sentido a cada día. El título de nuestro itinerario es ¿de dónde venimos hacia dónde vamos?, ¿no? Pues precisamente es eso, es el sentido de la vida y el sentido se lo damos las personas en cada minuto que vivimos. Y, entre comillas, da igual lo que estemos viviendo. La cuestión es que seamos conscientes de lo que tenemos entre manos en cada momento y qué podemos hacer
¿vale? Y sobre todo disfrutar de los que nos rodean. Entonces, lo has clavado, Nuria, el sentido de la vida totalmente. Simplemente nos tendremos que despedir, agradecer desde el Colegio de Médicos vuestra asistencia, a los que están en las ondas telemáticas también, esperemos que haya llegado bien. Y este tema yo creo que para cualquier persona nos da mucho que pensar y como bien han dicho nuestros ponentes, esperemos que sea algo para que agradezcamos y que nos ayude a seguir adelante. Yo nada más que darles un fuerte aplauso a nuestros ponentes. No has dicho nada del próximo. Ah, bueno, el próximo itinerario, ay, me cachis, es el mes que viene. ¿Qué día era? Lo he dicho antes, me parece, pero Es abril, no es en el feria. próximo itinerario será el 23 de mayo. No, no, Ah, no, abril. perdón, el 25 de abril. ¿Por qué nos hacemos adictos? Las adicciones en la actualidad. Por la doctora, el 25